Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Palabras de Aliento para tu vida y para tu familia. Hoy quiero compartir contigo la frustración parte 3. Hoy quiero compartir, estoy haciendo una serie de la frustración y hoy quiero compartir la frustración de Ana. ¿Quién era Ana? Ana era una mujer en el Antiguo Testamento donde ella era estéril, donde ella no podía tener hijos y ella estuvo años sin tener hijos. Imagínate qué frustración para su vida, una mujer donde tal vez buscaba todos los métodos para poder tener un hijo, pero dice que ella no podía tener. Por años ella vivió una angustia, una amargura. Era tal vez el sueño de toda mujer poder tener un hijo, pero no llegaba nunca ese hijo y ella vivía realmente una frustración en su vida. En primera de Samuel capítulo 1 versículo 1 en adelante dice que había un hombre llamado Elcana. Este hombre tenía 2 mujeres, donde era normal en esa época tener 2 mujeres. Dice que una se llamaba Penina, donde tenía hijos, y la otra se llamaba Ana, donde no tenía hijos. Y dice que todos los años subían a ofrecer sacrificios a Jehová. Y dice que Elcana le daba la parte correspondiente a Penina y a sus hijos, y daba una parte especial a Ana, donde dice que la amaba mucho, ¿no? Dice que, pero Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice en el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así, dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Verdad? Mire, imagínate lo que significa la frustración, ¿no? Lo que genera una frustración en la vida. Dice que Ana no podía comer, dice que no, lloraba amargamente, pero dice que Elcana, su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba, dice, sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, dice que oró a Jehová y lloró desconsoladamente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu siervo un hijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, dice. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que va generando en la vida de una persona cuando se va frustrando. Le pasó a Ana, era una mujer que ella anhelaba tener hijos y no podía tener, pero dice que llegó un momento que su corazón se empezó a afligir, a angustiarse, ya no comía porque el anhelo de ella era poder tener ese sueño, cumplirlo, y cuántas veces cuando no se cumple el sueño, la persona se frustra. Le pasó a Ana tristemente, ¿no? Y cuántas veces nos pasa a nosotros que nos frustramos en la vida porque anhelamos algo y eso no llega, no podemos cumplir esos sueños, esas metas en esta vida. Pero Ana hizo algo muy importante. Ella fue al templo a buscar a Jehová de los ejércitos y dice que aunque su corazón estaba afligido, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, dice que Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, por lo cual Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió y le dijo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Qué lindo, ¿no? Dice que esta mujer, a pesar de que estaba frustrada en la vida, a pesar de su frustración, ella hizo algo muy importante.
clamó a Dios, buscó a Dios con todo su corazón, buscó con toda su alma. Ella clamó, derramó su alma, entregándole a Dios esa carga, ese anhelo que tal vez era algo frustrante para ella de no poder cumplirlo en esta vida. Y eso hoy nos enseña a nosotros, que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tal vez hay una frustración en nuestra vida, algo que no ha salido, que no nos sale como quisiéramos, ¿no? Como Ana. Ana no podía tener hijos, pero cuántas veces nos frustramos en la vida porque las cosas no salen como queremos. Pero es ahí donde tenemos que ir a la presencia de Dios, ahí donde tenemos que clamar a Dios, ir y postrarnos delante de Dios, humillarnos delante de Dios, para que realmente Dios va a escuchar la oración. Imagínate que Ana estuvo años frustrada, llorando amargadamente, triste, sin poder conseguir ese consuelo, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros no podemos recibir el consuelo? Porque esa frustración que tenemos adelante no nos deja avanzar, no podemos recibir consuelo. Pero la única salida es buscando la presencia de Dios. Ana buscó, a pesar de estar frustrada, de reconocer que ella no podía, ella fue a la presencia de Dios. Y fue ahí donde fue el secreto, en el secreto de Dios. Ahí fue donde ella pudo realmente descargar su corazón, llorando con dolor, con tristeza. Pero ahí ella habló con el Creador, con el que ha creado nuestras vidas. Y dice que Ana le dijo al profeta: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. La tribulación, ¿no? Eso genera en nosotros, genera aflicción. La frustración genera angustia, tristeza. Le pasó a Ana. Pero dice que el profeta le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y le dijo Elí: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y respondió ella. Y dice que se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Tenemos que entregar las frustraciones de nuestra vida. Eso que te ha frustrado por tanto tiempo, entrégasela a Dios en este día. Entregale la frustración. Dice que Ana, cuando lloró desconsoladamente, amargadamente, ella pudo descargar esa carga, sacarse de esa carga de su corazón. Y fue ahí que luego ella pudo descansar. Y dice que de tanto tiempo que no comía, tal vez no estaba descansando. Cuando ella entregó la carga a Dios, ella pudo luego comer. Muchas veces sucede que la tristeza no nos deja comer, la tristeza, la amargura no nos deja salir hacia adelante. Pero luego dice: y se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová, y dice: y volvieron y de regreso a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer, y dice: y Jehová se acordó de ella. Dice que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, miren, Dios concedió la petición de Ana. Dice: y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo: se lo pedí a Jehová. Y acá vemos cómo el Señor cumplió la petición de Ana, a pesar de tanto tiempo de ella haber estado frustrada, de no poder cumplir sus sueños. El Señor escuchó el clamor. Pasó un tiempo donde escuchó, y fue en el tiempo de Dios. No fue en el tiempo de Ana, sino fue en el tiempo de Dios. Y muchas veces nos pasa que queremos que pasen las cosas en nuestros tiempos, pero nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Si tú realmente hasta hoy has venido con una frustración en tu vida, tenés que entregarle a Dios en este día y esperar el tiempo de Dios. Porque dice que cuando Ana, le entregó a Dios esa frustración, entregó esa petición, dice que pasó un tiempo. Habrá pasado tal vez un año, no sabemos ahí el tiempo, pero dice que después de un tiempo, habrá sido tipo un año,
ella concibe un hijo. Y así es cuando nosotros entregamos nuestras cargas, entregamos la frustración a Dios. Va a pasar el tiempo en el tiempo de Dios, que Dios escuchará tu oración, Dios va a responderte y vas a ver cómo ese sueño frustrado en las manos de Dios se va a cumplir en tu vida. Imagínate cuando nació ese hijo, no fue cualquier hijo, sino fue un hijo especial. Fue un profeta de Dios, uno de los mayores profetas llamado Samuel. Imagínate qué lindo, ¿no? Aunque mucho tiempo Ana fue estéril, no podía tener hijos, pero cuando Dios le concibió tener hijos, ese hijo fue un hijo especial. Fue un hijo donde fue el profeta de Dios, fue un profeta para el pueblo de Dios. Y así fue algo hermoso tener un hijo, ¿no? Porque Dios se lo concibió. ¿Y cuántas veces te sentís estéril, que no das frutos? Te sentís estéril, que no hay frutos en tu vida y eso te trae frustración. Pero hoy el Señor quiere concebir esa petición. Tal vez muchas veces nos sentimos estériles, puede ser físicamente o puede ser espiritualmente, no damos frutos. Pero es ahí donde Dios escucha tu clamor, donde Dios quiere derramar de su presencia en tu vida. Él quiere derramar frutos del Espíritu en tu corazón. Él quiere derramar esa agua viva, esa agua fresca espiritual. Tal vez te sentís estéril espiritualmente, donde no has fructificado más. Pero hoy el Señor quiere que tú fructifiques espiritualmente. Y hoy te aliento en el nombre de Jesús a que si has estado frustrado, te has sentido como Ana, ¿en qué área te has sentido frustrado, frustrada? Tal vez puede ser como Ana, que no podía tener hijos, o tal vez en otras áreas te sentís frustrada, te sentís frustrado. Quiero decirte, alentarte, a que puedas entregarle la frustración al Señor. Esa frustración que no te deja avanzar en esta vida. Si tú le entregas al Señor la frustración, vas a ver cómo el Señor va a quitar de ti la carga, esa carga que hay en tu corazón, y Él te va a ayudar. Él va a cumplir ese propósito, pero tienes que entregar. Así como Ana dice que entregó, entrégale al Señor y vas a recibir esa paz que Dios quiere derramar en tu vida. Dice que Ana por mucho tiempo, por muchos años ella estuvo triste, estaba amargada en su corazón. Ella era una persona que no podía tener paz porque vivía amargada, esa frustración la tenía así, desanimada, triste y abatida por la vida. Imagínate qué feo vivir en esa situación, la situación que Ana estaba viviendo por una frustración. Y así nos pasa a nosotros en la vida, cuando hay algo que no sale, que no podemos superar, ¿no? Y eso trae muchas veces tristeza a nuestro corazón. Pero hoy el Señor te quiere ayudar, quiere que tú le entregues tu frustración y vas a ver cómo Dios va a concebir esas peticiones que hay en tu corazón. Por eso te aliento en el nombre de Jesús a que tú puedas ahí donde estás, a decirle: Señor, hoy te entrego la frustración. Hoy, Señor, yo quiero ser como Ana, postrarme, humillarme delante de ti. Y si tienes que llorar, tienes que clamar como Ana. Dice que Ana lloró desconsoladamente. Ella entregó el dolor, ella entregó esa tristeza. Y llegó un momento que eso que estaba abatido se empezó a ir de su corazón. Dice que después de tanto llorar, después de tanto hablar con Dios y entregarle, dice que ella se levantó diferente. Ella se levantó con ánimo. Ella pudo descansar, sacarse la carga que había en su corazón. Dice que después que se levantó de ahí, ella empezó a comer. Dice que por mucho tiempo ella no comía, ella no tenía hambre porque estaba abatida. Muchas veces la tristeza trae que tú no quieras comer, que te sientas triste. Pero cuando ella habló con Dios, ella pudo entender que todo estaba en las manos de Dios y ella confió. Y fue ahí donde Dios concedió. Hoy el Señor quiere conceder, pero entrégale, no sigas
más con esa frustración. No permitas que la frustración te amargue la vida. Tú puedes seguir hacia adelante, tú tienes que seguir hacia adelante, pero entrégaselo. Hoy es el día. Por eso hoy el Señor te dice, entrégame que yo te quiero ayudar. Dios quiere ayudarte. Y ahí donde estás, que el Señor te bendiga, que el Señor derrame de su presencia en tu vida y que toda frustración que tú estás sintiendo en esta hora, el Señor pueda desarraigar tal vez eso que estás en tu corazón. Que Dios pueda bendecirte en esta hora, que Dios derrame de su paz en tu corazón, que Dios derrame la paz que estás necesitando, que toda amargura, que toda tristeza el Señor saque de tu corazón y que el gozo de Dios venga sobre ti en esta hora. Que Dios derrame la presencia, porque es la presencia de Dios lo que nos puede ayudar a salir hacia adelante. Te bendigo en el nombre de Jesús. En gran manera que el Señor te bendiga. Y nos vemos en la próxima. Y no te olvides de darle like y tocar la campanita. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.